Dios le bendiga y Dios le guarde, queridos hermanos. El día de hoy voy a grabar una serie porque lleva 3 a 4 partes. Se llama Se abudió la ley de Dios, porque muchos de ustedes, muchos creyentes, muchos cristianos han abudido la ley de Dios. Y dice que estamos viviendo bajo gracia estamos viviendo, pero no es así. La gracia la creamos, como le estaba diciendo a mi esposa, es cuando tú estás viviendo bajo la ley de Dios, que está haciendo los mandamientos, su voluntad, ahí es que estamos viviendo bajo ley. Pues acompáñame para que ustedes puedan aprender y saber de historia. Primeramente tenemos que irnos a la historia del principio para entender de la ley de Dios. Es mejor empezar desde el principio y comenzar a entender sobre la desobediencia y también lo que se ha difundido. Es una serie de 7 partes. 7 a 4 partes. Pues vivimos en un mundo que cada vez parece más decidido a dejar que a Dios fuera del panorama, incluyendo darle una orejada a la noticia de un día cualquiera. Puede durarnos la impresión de que de alguna manera Dios es irreverente en tomar la decisión de las grandes naciones de la tierra. Nosotros podemos ver noticias. Eso no es nada, pero para leer la palabra no pesa, para orar no pesa, pero para hacer otra cosa no nos pesa. ¿Cómo comenzar esto? ¿Cómo comienza esto? Ya yo se lo dije, desde el principio comenzó todo. Para averiguarlo debemos remontarnos hasta Adán y Eva, que dijeron desobedecer a Dios, el Creador. Le había puesto en el hermoso jardín de Edén y le dijo que podemos comer de cualquier cosa del jardín excepto del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieren, dijo, ciertamente morirá. Lo podemos ver en Génesis 2 del 16 y 17. En lugar de desobedecer a Dios, Adán y Eva eligieron obedecer a aquel que dijo, no morirá. En Génesis 3, del 1 al 6. O sea, cayeron en la tentación porque decidieron comer el fruto. Como resultado, Adán y Eva lo comieron, el fruto prohibido. Finalmente murieron. Desde ese día en adelante, su descendencia ha tomado la misma decisión moral inmortal de desobedecer a Dios. En ningún lugar es más evidente esa decisión que cuando se trata de guardar la ley de Dios. O mucha gente afirma, la ley ha sido abolida de Dios, ya no tenemos guardarla más. Espiritualmente, el mundo va por el camino de la muerte y destrucción. Eso también lo podemos ver en Apocalipsis. Transversan la palabra. A lo largo de la historia, algunos han comido el fruto prohibido y han transversado la palabra, la escritura, para su beneficio propio y así ganar seguidores. También lo podemos ver en 2 de Corintios 11:3 y del 13 y 15. 2 de Pedro 2:12, 22 y 20, hasta el 22. También lo vemos en 2 de Pedro 3:16 y Judas 1:4. Entonces no deberían sorprendernos que los líderes religiosos continúan interpretando la palabra de Dios a su antojo. En ningún lugar esto es más evidente
que la Escritura con respecto a la ley de Dios y la afirmación de que la ley ha sido abolida. Nuevamente ha sido abolida. El apóstol Pedro comprendió cómo los seres humanos en general se niegan a prestar atención a la palabra de Dios. Como resultado, él sabía que se nos había recordar que ninguna profecía de la Escritura es de interpretar previamente. Lo vemos en 2 de Pedro 1:20. Sin embargo, los hombres han interpretado la Escritura durante siglos. Todavía hoy siguen interpretando la Escritura. Esa Escritura nos dice que Dios creador omnisciente ha puesto en acción una ley que transgredimos bajo nuestra responsabilidad, pero en la sociedad supuestamente cristiana esa ley ha sido ignorada. En cambio, cada hombre parece ser una ley para sí mismo, pero para ser una ley para sí mismo, por lo tanto, como resultado de desobedecer esta regla de la vida en este mundo, está en un estado de caos y confusión. Y Dios ciertamente no es Dios de confusión. Primeramente, no es Dios de confusión. Lo vemos en 1 Corintios 14:33. La perspectiva de Dios. Análisis esta situación desde la perspectiva de Dios. Él dio su ley al antiguo Israel y le dijo que si la obedecen sería su especial tesoro para él. Lo vemos en Éxodo 19:5. Y como Dios no muestra ninguna parcialidad, Hechos 10:34, todos van a tener esa misma oportunidad. Si él hubiera cambiado de opinión desde entonces y ya no requería que la gente obedeciera su ley, imagínense la confusión que existiría. Cristo regresará y no sería mejor ese momento en el futuro que el de ahora. Ya habría por lo menos dos grupos en disputa, compitiendo por el poder, dando origen a una contienda que solo se extenderá. Dios no va a permitir que eso suceda, porque su ley es tan obligatoria hoy como lo fue siempre. En esta serie de publicaciones vamos a estudiar cómo la ley de Dios sigue en plena vigencia el día de hoy y cómo representar más que solo los 10 mandamientos. También vamos a revisar mucho de las malinterpretaciones acerca de la ley. Además, veremos que hubo cambios en la ley, pero que fueron de carácter administrativo y que está relacionada con 3 áreas principales de la circuncisión, regulaciones civiles, los sacrificios al templo y los rituales. Ahora, si hubo cambio de la ley, ¿quiénes tienen la autoridad para hacer cambio en la ley? De Dios. Esta es la primera de una serie que vamos a impartir, pero de una vez voy a seguir la serie, porque cada esa serie de algunos 10 minutos me voy a llevar. Segundo capítulo. ¿Quiénes tienen la autoridad para cambiar la ley? Cristo le dio la ley de Dios al hombre. Él tiene la autoridad para cambiarla. Una escritura en hebreo nos ayuda a confirmar estas dos partes de la serie. Se ha abolido la ley de Dios. Nuevamente, entre paréntesis. En la última publicación preguntamos, ¿quiénes tienen la autoridad para hacer cambios en la ley? El misterio Melquisedec. Para responder a esa pregunta nos podemos remontar hasta la época de Abraham. En esos días había un sacerdote rey
había un sacerdote rey. O sea, cuando dice había un sacerdote rey, el cual Abraham pagaba su diezmo. Lo vemos en Génesis 14, del 18 al 20. Se llamaba Melquisedec, el rey de Salem. Salem significa paz, así que era el rey o príncipe de paz. Jesucristo también lleva ese título. Veamos esto profecía, porque un niño no es nacido, hijo, no es dado, y el principal sobre su nombre se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo vemos en Isaías 9:6. Para estar más seguro de la identidad de Melquisedec, analicemos esta escritura. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos, de todo cuyo nombre significa primeramente rey, y justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni final de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7, del 1 al 3. En otras palabras, Melquisedec era eterno, sin principio ni final en su vida, es decir, era autoexistente, eterno. Por lo tanto, podría permanecer siendo sacerdote para siempre y fue hecho semejante a Dios. Él era Cristo. Otra característica que tenía Melquisedec era que él rey de justicia. Lo vemos en Hebreo 7:2. La justicia es la obediencia a la ley de Dios, porque la palabra de Dios dice, todos tus mandamientos son justicia. Lo vemos en Salmo 119, 172. El que quiere vivir bajo gracia simplemente tiene que vivir los mandamientos. Simplemente, y está viviendo bajo gracia. Es algo profundo, pero es que no malinterpreten la palabra, no porque solamente nosotros vivimos bajo gracia, porque es que Jesucristo murió por nosotros y estamos bajo gracia. No, eso no se manifiesta así. Tú siguiendo pecando y haciendo lo que tú quieras. No, tienes que guardar los mandamientos y Dios te pone a vivir bajo gracia. Por supuesto, el único ser humano que vivió una vida perfecta sin pecar, de acuerdo con toda la ley de Dios, que vivió una vida de justicia, fue Jesucristo. En Hebreo 4:15, Él es como fue Melquisedec, nuestro gran sumo sacerdote, mismo versículo. Dios había supuesto la administración de su ley en manos de Melquisedec, Cristo, pero cuando sacó a los hijos de Israel de Egipto, transfirió parte de esa autoridad como el diezmo al sacerdocio levita. Considerar pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen
mandamientos de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de su hermano, aunque esto también hayan salido de los lomos de Abraham. Hebreo 7, del 4 al 5. Así que la responsabilidad del sacerdote, como la enseñanza de la ley, fueron transferidas de Melquisedec, Cristo, a la tribu de Leví. Pero ahora, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, las responsabilidades sacerdotales han sido transferidas una vez más de nuevo a Cristo, el sumo sacerdote de nuestra profesión. Hebreo 3:1. La autoridad de Cristo. Hoy en día, Cristo es sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, en Hebreos 5:6. Así que el sacerdocio ha sido restaurado a Jesucristo como la cabeza del sacerdocio de Melquisedec. Como nuestro sumo sacerdote y como nuestro Rey de justicia, Jesucristo, es el legislador, lo vemos en Génesis 49:10. Profetizó que el Mesías sería un rey y un legislador de la tribu de Judá. También se le llamó heredador de la ley en Santiago 4:12. Como el legislador divino, Cristo tiene, como dijo, la autoridad para asegurarse de que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo vemos en Mateo 5:18. Él y solo Él tiene la autoridad para hacer cambios en la ley. Dios, Él revela esos cambios en la Escritura. Es muy desafortunadamente que nuestra religión moderna enseñe que Jesucristo fue un abolidor de ley. Y no es así. En lugar de aceptar su papel como legislador. Ahora bien, Él nunca reemplazó la ley de Dios con la gracia, como veremos en la próxima escritura, porque muchos piensan que la ley está abolida, pero no es así. Entre paréntesis, ¿se ha abolido la ley? Dime, quiero que usted comente en los comentarios si la ley está abolida. Para entender la verdadera historia de la ley, es mejor empezar en el principio, como empezó la desobediencia. Se difundió desde el principio, para que los que han llegado hasta aquí, los que entran nuevecitos, comiencen desde el principio para que entiendan. Vivimos en un mundo que cada vez parece más decidido a dejar a Dios fuera del panorama. Incluso darle una ojeada a la noticia del día, como le estaba diciendo ahorita. Nuevamente, ellos les gustan darle una ojeada a la noticia, ver televisor, de entretenerse, pero no le dan la parte de Dios. Pues toman decisiones toman decisiones que primeramente ellos tienen que orar y pedir dirección a Dios, pero ellos toman decisiones sin que Dios les conteste. No, que yo siento una tranquilidad en mi corazón. Y por esa tranquilidad tú tomas la decisión que tienes que tomar. Bueno, vamos a comenzar nuevamente con la tercera parte. Para averiguar debemos remontarnos hasta Adán y Eva. Pues de verdad son una parte que vamos a ver. La gracia y la ley de Dios.
¿Cómo es que se llama? La gracia y la ley de Dios. Cristo ha magnificado la ley de Dios y también ha dado su espíritu misericordia para hacer posible la obediencia, parte 3 de la serie. Hoy en día muchas personas creen que Cristo reemplazó la ley. Vamos a esperar que pase ese autobús. Hoy en día muchas personas creen que Cristo reemplazó la ley de Dios, los 10 mandamientos con la gracia. Por lo tanto, piensan que ya no es necesario guardar los mandamientos con la gracia. Es suficiente. Pero recuerden que yo leí ahorita que nosotros llegamos a la gracia cuando guardamos los mandamientos. Su pensamiento está basado en estos versículos. Antes creemos que por la gracia el Señor Jesucristo seremos salvos. De igual modo que ellos lo vemos en Hechos 15:11. Y aunque estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es del don de Dios y por obra, para que nadie se gloríe. Lo vemos en Efesios 2:5 y en Efesios 8:9. Estas escrituras son muy claras acerca de la importancia de la gracia en el cristianismo, pero son las últimas palabras que hay escritas. No son las últimas palabras. Uno de los grandes errores que muchas personas cometen cuando estudian la Biblia es descuidar el estudio de todo lo que dice en la Biblia acerca de un tema y eligen basar una idea en uno o dos versículos. Este es el error que muchas cometen en el tema de la ley y la gracia. Leen la escritura anterior y se detienen ahí. Solo buscamos otro pasaje reverente. Podemos llegar a una conclusión correcta. Vamos a descubrir que no es la gracia o la ley, sino la gracia y la ley. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Como Dios le dio su ley a los antiguos israelitas, le dio los mandamientos, así como muchas ordenanzas y rituales adicionales para Israel y para los judíos del primer siglo. Esta era la ley de la Torá, incluía los 10 mandamientos, pero también mucho más. Por lo tanto, el tiempo de Cristo en la Biblia consistía en 3 partes: la ley, que se le conoce como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y los profetas y los salmos escritos. Con esto en mente, recordamos que Cristo dijo: porque de cierto le digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una hoja ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, que nada se puede pasar, ni le pueden quitar, ni nada, porque todo va a pasar hasta que venga tierra nueva y cielo nuevo. Por lo tanto, ya que en el cielo y la tierra no han pasado, todavía no se ha cumplido toda esta ley de la Torá. Sigue vigente. Cuando hablo de la Torá es de la Biblia. Sin embargo, la pregunta permanece: ¿cómo encaja la gracia en este escenario? ¿Deberíamos los cristianos ser responsables de guardar cada ordenanza y rituales de la Torá, incluso los sacrificios de animales? ¿Cómo podemos saber cómo encaja la gracia en la ley de Dios? Su salvación puede depender cómo responda a esta pregunta. Magnificar la ley.
Aunque Cristo hizo énfasis en que no pasaría de la ley una jota o una tilde, la Biblia es clara al decir que hubo algún cambio en la ley de la ley. Las iglesias del Nuevo Testamento entendió que la ley tenía que cambiar a la par que cambiaba la forma que se administraba. Una vez que entendemos eso, vamos a entender mejor lo que quiso decir Isaías cuando escribió que Dios se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Lo vemos en Isaías 42, 21. Con respecto a esa profecía, Cristo dijo: no pensáis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Lo vemos en Mateo 5:17, o sea, que el mismo Hijo de Dios, estoy hablando del Hijo de Dios, vino a arreglar, porque no vino a quitar las leyes de Dios, sino para cumplirla. ¿Quién eres tú que la está quitando? ¿Quién soy yo? No somos nadie. Pues Él cumplió, es decir, Él cumplió, oye, no la ley completamente, dándole incluso una mayor importancia, una que incluye nuestro propio pensamiento, no solo nuestras acciones. Él explicó sus interacciones original y la manifestó espiritualmente, ampliando nuestra necesidad de obedecer a ella. Jesucristo cumplió la ley. ¿Cómo? ¿Tenemos que cumplir a nosotros también? Son dos preguntas interrogantes. Pues ahora vamos a hablar de un nuevo espíritu. Estamos hablando de las leyes y de la gracia. Pues total obediencia física y mental a la ley de Dios solo es posible si Dios, por su gracia, nos da Espíritu Santo. Dios inspiró a Ezequiel para que escribiera: y daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y le daré corazones de carne, en Ezequiel 36, 26. Dios inspiró a Ezequiel, como lo leímos. Dios quiere una bendición, Dios quiere una obediencia voluntaria, una obediencia que solo es posible a través de ese nuevo espíritu, el Espíritu Santo. Para hacer posible esa obediencia, Él prometió: pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquello que dice que el Eterno dará mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré de ellos y ellos por Dios, y ellos me serán por mi pueblo. En Jeremías 31, 33. Es decir, simplemente no pasamos por los aspectos físicos de la obediencia por nuestra propia voluntad. En cambio, Dios nos da la gracia de obedecer su ley con todo nuestro corazón y mente, con la ayuda de su Espíritu Santo. A través de su Espíritu Santo nos da el don de la obediencia, de la voluntad. Este entendimiento se hace más evidente cuando y vemos cómo los apóstoles explicaron la relación de Cristo como ley. En la próxima publicación escrito, vamos a ver ahora la cuarta parte. Pues lo nuevecito
que ahora mismo están aquí, pero no comenzaron desde el principio. Me gustaría que comience desde el principio para que sepa cómo es que se está desarrollando esta escritura. Vamos a ver ahora la circuncisión, un cambio a la ley de Dios. Yo estoy circuncidado, yo sí, porque la Biblia me enseña que eso es una promesa y una ley que Dios le dio a Israel, o sea, a los hijos de Dios. Una de las principales controversias de la iglesia primitiva era si los gentiles deberían ser circuncidados. ¿Qué significó este cambio? Hoy en día todavía los rabinos judíos están circuncidando porque ellos saben que no está abolido. A medida que el número de seguidores de Cristo crecía y se extendía a nuestras regiones, grupo étnico, los apóstoles pronto tuvieron que explicar el enfoque de Dios acerca del aspecto de la ley, la relación a los no judíos. En asunto, tengo que tomar agua, tengo la garganta reseca. En asunto, llegó a un punto escrito cuando algunos fariseos que se asociaban con la iglesia de Dios a título personal comenzaron a enseñar que es necesario circuncidar a los gentiles y mandarle que guarden la ley de Moisés. Hechos 15:5. Voy a tomar un poco de agua. Estos fariseos conocían bien la ley. Los fariseos conocían bien la ley. Sabían que Dios le había dicho a Abraham: este es mi pacto que guardaré entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado. Todo varón de entre nosotros circuncidaré pues la carne de vosotros, prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Génesis 17, del 10 a 11. Como descendiente de Abraham que yo soy, tenían la obligación de circuncidarse, y ellos pensaban que cualquier varón que viniera verdadero de verdad a Dios también tenía que ser circuncidado físicamente, sin importar su edad. La decisión administrativa acerca de la circuncisión. Pero después de mucha discusión, estudio y consideración de la evidencia acerca de cómo Dios estaba trabajando con los gentiles, los apóstoles reconocieron la clara voluntad de Dios en el asunto. Ellos entendieron que Dios había magnificado la ley de circuncisión más ella de acto físico a su más amplia intención espiritual. Que reconocieron que esto era exactamente a los que Moisés se refería cuando le dijo a los israelitas: circuncidaos pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezca más vuestra cerviz. Deuteronomio 10:16.
Santiago resumió la decisión de los apóstoles, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Hechos 15:19. La circuncisión física no era necesaria para la salvación, pero había que recordar a los inconversos su obligación de tener un corazón recto con su Creador, es decir, tener un corazón circuncidado que obedezca la voluntad de la ley de Dios. La iglesia primitiva entendió que la circuncisión no era abolida, sino que debía ser administrada de una manera diferente. Los apóstoles sabían que Dios había dicho, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, pues de aquellos días, dice el Eterno, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mi pueblo. Lo vemos en Jeremías 31, 33. También reconocieron la relación de esta profecía con la escritura que dice, circuncidad pues al perpucio de vosotros corazón, de Deuteronomio 10:16. Pero concluyó, y Dios que conoce los corazones de Dios testimonio, dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre vosotros. Ellos purificando por la fe su corazón. Ahora pues, porque tentáis a Dios poniendo sobre la sirvi de los discípulos un yugo que ni vuestro padre ni vuestro padre hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. En Hechos 15 del 8 al 11. Lo voy a leer de nuevo. Por la fe su corazón ahora pues, porque tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestro padre ni vuestro hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Propósito espiritual completo. Dios había aceptado que los gentiles incircuncidados estuvieran entre los seguidores de Jesucristo. Eso fue posible gracias al Espíritu Santo, y así la administración de la circuncisión en pleno propósito y significado espiritual era todavía necesario. Tenía que someterse a la circuncisión del corazón, un requisito mayor importancia porque no era un rito de una sola vez, sino compromiso por toda la vida. En otra palabra, los cristianos tienen la ley de Dios escrita en su corazón, circuncidado por el Espíritu Santo, lo que le permite vivir una vida de acuerdo con el camino de Dios. La circuncisión física no puede hacer esto. La circuncisión física puede dejar una marca, servir como recordatorio físico, pero no tiene la capacidad de ayudar a una persona a vivir de una manera diferente. Así que la palabra de Dios, según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9.
Dios nos aclara a través de los apóstoles que la circuncisión física no es necesaria para la salvación, sino la circuncisión espiritual del corazón, que solo puede venir por medio de la gracia de Dios y llevar al cristiano a una vida de amor, a la obediencia y sumisión. Le voy a decir algo. Yo le voy a buscar luego un capítulo donde Pablo está predicando sobre la circuncisión. Y por eso es que Pablo es perseguido, porque está mal interpretando la palabra de Dios. Incluso los apóstoles lo corrigieron y le dijeron: porque tú enseñas lo que no te mandaron enseñar. ¿Por qué sentido? Tú no fuiste llamado para tú enseñar de la circuncisión, sino tú fuiste llamado para dar prueba que Cristo vive, que Cristo está vivo en vosotros, y que Cristo murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Para eso fuiste llamado. Pero no enseñe de la circuncisión. Los mismos apóstoles le dijeron, pero eso después se lo voy a decir. Recuerden también que los evangelios, el más viejo, el evangelio más viejo del Nuevo Testamento se escribió 180 años después de Cristo. O sea, que los evangelios, la mayoría no, todo, no fue escrito por los mismos apóstoles, sino fueron escritos por diversas personas de segundo, la tercera o cuarta parte de la generación. Y lo que yo escucharon, eso escribían. Recuerden que cuando nosotros escuchamos algo, a veces le quitamos y le ponemos. Y cuando decidieron poner en el papiro, nadie sabe lo que pasaba en ese tiempo. Pero las leyes del Antiguo Testamento están escritas porque fue por Moisés que lo escribió. David escribió los salmos, pero Moisés fue que lo escribió. El mismo Moisés. Vamos a entrar a la quinta enseñanza. Ahora las leyes civiles se administran de manera diferente. Los cristianos de hoy en día no tienen autoridad para hacer cumplir la ley civil diseñada para dirigir una nación. ¿Quién tiene esa labor ahora? Por ejemplo, la ley de casamiento. Recuerde que todo el que se divorcia está viviendo en adulterio. Si entonces las leyes ya están abolidas, ya vivimos bajo gracia, se ve feo que un cristiano se case y viva después con otra mujer, y se divorcia y vuelve y vive con otra mujer. Se ve bien feo en eso. Entonces, a Jesucristo no le gusta eso, y no habla sobre divorcio, y eso es una ley que tiene Dios para nosotros. En la primera publicación de esta serie hemos visto que Cristo no abolió la ley de Dios, sino que nos dio el Espíritu Santo para que guardaremos de una manera más eficaz. Aprendamos que los únicos cambios de la ley son la naturaleza administrativa. El primero de estos cambios fue subrayar la circuncisión espiritual del corazón. Cuando Dios, por su gracia, nos dio su espíritu, escribió su ley en nuestro corazón para que pudiéramos empezar a guardar en su pleno propósito espiritual. Esto nos lleva al siguiente cambio de la ley. El segundo cambio involucra los mandamientos civiles que Dios le dio a la nación de Israel. Los cristianos que viven
en la época del Nuevo Testamento no estaban a cargo de una nación, por lo tanto, no podía hacer cumplir muchas de esas leyes que se le había dado para dirigir de manera adecuada la nación de Israel. Cristo dijo en su siguiente: no debéis ser parte de este mundo. Y su gobierno justo antes de su crucifixión, oro, le es dado su palabra, y el mundo la ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Lo vemos en Juan 17, 14. El reino de Jesucristo es de tiempo futuro, no de este mundo actual. Jesucristo le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Juan 18, 36. El apóstol Pablo dejó claro que este punto cuando escribió que Cristo vino a librarnos del presente siglo malo, en Gálatas 1:4, de la época de Satanás. El mundo de Satanás. Cuando el diablo probó a Cristo, otra vez lo llevó el diablo al monte muy alto y le dijo: cuando el diablo probó a Cristo otra vez, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le dijo, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si se me postra y me adora. Mateo 4, 8 y 9. Jesús no desafió la autoridad de Satanás para tener todos los reinos del mundo bajo su poder. En su lugar, Cristo simplemente dijo: vete, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo le servirá. O sea, que Satanás está sometido a Dios. Dios lo tiene sometido y solamente a Dios es que le obedece. Por eso es que cuando Satanás nos va a tentar, nos va a hacer algo, tiene que pedir el permiso a Dios para poder tentar. Teniendo en cuenta que este es el mundo de Satanás, escrito nos dice que no debemos ser parte de él, a pesar de que tenemos que vivir en él. La noche en que fue llevado para ser crucificado, Jesús oró fervientemente y no ruegó que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Juan 17, 15. Sujeto a la autoridad gobernantes. Dado que los cristianos no son de este mundo, Dios le ha asignado la responsabilidad de hacer cumplir las regulaciones civiles a los gobernantes del mundo, que también son responsables ante él, que se sometan todas las personas a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida, de modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hacer el bien, sino lo malo, que quieren pues no tener la autoridad. Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella, porque en servir de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos 13, 4, del 1 al 4.
El mismo Pablo fue maltratado muchas veces por los gobernadores de su época, así de claramente. Él no le estaba dando a entender que siempre actuaba de acuerdo con Dios. Este es el mundo de Satanás y se cometen muchas injusticias por las que los cristianos deben lidiar. Por supuesto, cuando se promulgan leyes humanas que requieren que un cristiano desobedezca la ley de Dios, entonces es necesario obedecer a Dios antes que la ley del hombre. Hechos 5:29. Por ejemplo, como parte de la ley civil, Dios exigió que en ciertas circunstancias se ejecutara la pena de muerte. Por ejemplo, el que hiere a alguno haciéndole así morirá. Él morirá. Éxodo 21:12. Y asimismo, el que robare una persona le venderé, y si fuera allá en su mano, morirá. Éxodo 21:16. Pero no corresponde a los cristianos de hoy ejecutar esta ley y otras personas civiles. Más bien, la ejecución de esta sentencia está ahora en manos de las autoridades civiles. Claramente, Dios le ha dado a los gobernantes del mundo la potestad de hacer cumplir la ley civil. En ese sentido, son sus ministros responsables de mantener las reglas civiles que antes eran llevadas a cabo por el gobierno de la nación de Dios de Israel. Así que el segundo cambio en la ley es la transferencia de la autoridad civil a los líderes de este mundo, pero en cualquier caso la ley de Dios sigue en plena vigencia. Hay otro cambio en la administración de la ley de Dios y tiene que ver con el rito y sacrificio del templo. Trataremos el tema. Esas leyes han cambiado. ¿Por qué? Porque los sacrificios han parado. Sacrificar un animal para el templo y los ritos. Pues vamos a ver los ritos del templo y los sacrificios de animales. Señalaban el increíble sacrificio de Jesucristo. Esta es la parte 6. ¿Por qué a Jesucristo? Porque que ya Jesucristo hace 2023 años para acá, pues Él era el Cordero, pero ya el Cordero fue sacrificado y ya no tenemos que sacrificar más Cordero. Un último cambio de ley se refiere a los sacrificios y rituales relacionados del servicio del templo. Antes de su destrucción, los cristianos frecuentaban en el templo e incluso participaban en mayoría de sus servicios. Los cristianos continuaron perseverando unánime cada día en el templo. Hecho, Pablo oraba allí. Hecho 2:46 y Hecho 22, del 1 al 17. Los seguidores de Cristo eran celosos de la ley. Hecho 21:24 hasta el 24. Esta escritura muestra que ellos valoraban el templo y la relación que tenían con él. La destrucción del templo, sin embargo, Cristo había dicho que lo siguiente acerca del templo: venid todo esto, de cierto, le digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Cuando Tito destruyó el templo en la época 70 a.C., tenía que haber un cambio en la forma en que los cristianos adoraban a su creador, o sea, a Dios. Anticipar la destrucción del templo. El libro de los Hechos aborda los problemas que ocurrían cuando esto pasara. También
quitaron unos versículos que había más problemas más profundos, que eso eran problemas de verdad. Eso era un problema de verdad y todo. Los sacrificios ilustraban el sacrificio de Cristo. El libro de los Hebreos muestra que los sacrificios rituales del templo ya no son necesarios porque todo esto apuntaba a que Cristo, quien ha cumplido sus simbolismos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos 10:4. Solo la sangre de Cristo podía hacer esto, porque Él era Dios en la carne. Filipenses 2, del 6-8. Quien volvió una vida de obediencia a la ley de Dios y entrando en el cielo mismo para presentarse ahora mismo por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces de este principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio nuestro pecado. Hechos 9, 24-26. El sacerdocio de Cristo ahora reemplaza de los levitas en Hebreos 7, del 11-28. Todo lo que se relacionaba con los levitas prefiguraba a Jesucristo, y esto requería un cambio en la ley, de la administración de Levín a la administración de Cristo, porque cambiaba el sacerdocio necesario. Es que haya también cambio de ley, porque Jesucristo es hecho fiado en un mejor pacto, más este, por supuesto, permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable. Nada de esto indica un cambio con respecto a la carne limpia, inmunda. La observación de las fiestas anuales o del día de reposo. Pablo escribió que nadie lo juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o de día de reposo. Todo lo cual es sobra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, 16-17. Pablo dijo que ningún hombre puede juzgarnos con respecto a nuestra observancia del día de reposo o día del santo, o no comer cierta carne, porque Dios es nuestra juez y Él ha determinado lo que debemos y no debemos hacer. Él ha ordenado que guardemos el sábado y la fiesta, porque estas son cosas, no era una sobra de las cosas por venir. Todo esto anunciado lo que Dios hará en el futuro. O sea, que Él anunció la destrucción del templo, lo que iba a pasar, ya no hay sacrificio, pero no quitó el sábado porque eso no tenía que quitarse, porque y ni la fiesta, por ejemplo, la fiesta de Yom Kippur, etcétera. Pues vamos a ver el día del sábado. Jesucristo mismo guardó el sábado, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lucas 4:16. Por lo tanto, él podía decir que el Hijo del Hombre es el Señor del día
del reposo. Mateo 12, 8. Es decir, el sábado no es domingo, es el verdadero día del Señor. Jesucristo mismo guardó el sábado, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lucas 4:16. Por lo tanto, él podía decir que el Hijo del Hombre es el Señor del día de los reposos. Mateo 12:8. Es decir, que el sábado no es domingo, es el verdadero día del Señor. Los católicos hoy lo tienen como domingo, lo quieren cambiar como domingo, ese día. Pero es el verdadero día de Dios es el sábado. Pablo también observó el día de reposo y Pablo, como acostumbrado, fue a ello y por 3 días de reposo discutió la escritura con ellos en Hechos 17:2 y era la costumbre de Cristo. Y Pablo observar el sábado y Pablo escribió: sé imitador de mí, así como yo de Cristo. En 1 Corintios 11:1. En otras palabras, Pablo guardó la ley de Dios, incluyendo el sábado, porque Cristo así lo había hecho. Instó a los cristianos de toda la parte que guarden también el día de sábado. La palabra de Cristo, que nada de la ley pasaría hasta que toda se haya cumplido, sigue siendo verdaderamente, aunque la administración de esta ley ha cambiado porque Dios ha dado Espíritu Santo para que su pueblo pueda guardar su ley con su mayor entendimiento espiritual. Con esto en la mente debemos volver a nuestro corazón y mente y guardar la ley de Dios de una forma magnificada y cumplir su autoridad y su mandamiento por Jesucristo. La idea de Dios y el futuro. El pecado y la causa de los males hoy en día, pero Jesús va a regresar pronto y la obediencia a su ley va a traer la paz. De los tiempos de Adán y Eva, la humanidad decidió desobedecer a Dios. En el mundo actual, continuó en su declive hacia la anarquía. Este mundo emprendió un cambio lejos de Dios, mientras trata de poner al Creador totalmente fuera de su panorama. Pero se acerca el momento en que Dios entrará definitivamente en la escena y cuando haga su ley, eventualmente será el estándar para todo. Tristemente, antes de que eso suceda, vendrán días difíciles. Jesucristo dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha sido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá en aquellos días. No fuese acortado nadie, sería salvo, más por causa de los escogidos. Aquellos días será acortado. Mateo 24, del 21 al 22. Como se puede deteriorar este mundo, está llevando al punto de poner en riesgo la supervivencia humana. Una decisión hace siglos de Dios le dio el antiguo, Dios, el antiguo Israel, una opción, le dijo: a los cielos y a la tierra llamó por testigo, hoy contra vosotros, que he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva
y tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19. Él le dijo que para recibir esta bendición era necesario que ande en su camino y guarde su mandamiento, su estatuto y su secreto para que viva, sea multiplicado. Deuteronomio 30, 16. Si lo hacían, si guardan los mandamientos de Dios, su ley, habrá elegido la vida. Pero si escogen y no obedecen, si decidan no oír la voz del Eterno, Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y su estatuto que yo te intimo hoy, vendrá sobre ti toda esta maldición y te alcanzará. Maldito serás tú en la ciudad, maldito es en el campo. Deuteronomio 28, 15 al 16. Es decir, tenía que obedecer su mandamiento y su ley. Como Dios es imparcial, Hechos 10, 34, Él le va a dar esta misma opinión a toda la humanidad. Él le dio esta misma opinión a Adán y a Eva cuando le dio a elegir entre el árbol de la vida, del bien y del mal, de conocimiento. El árbol de la muerte. En Génesis 2, 9 y 16 y 17. Y así como Adán y Eva eligieron la muerte, a sí mismo lo han hecho sus descendientes. Desde entonces, ese tiempo de anarquía solo puede llevar a la devastación de la destrucción. La mayoría de la humanidad se ha negado a seguir los mandamientos de Dios. Como resultado, Romanos 2:12 explica que pensando que no tiene ley, sin ley también parecerá, mientras que los que viven respetando la ley de Dios, porque la ley será juzgado por la forma como guardan la ley. El siguiente versículo explica claramente que porque no nos son los ídolos de la ley justo ante Dios, sino los hacedores de ley será justificado. Sin embargo, ya que la mayoría de la parte de la humanidad se ha negado a desobedecer la ley de Dios, no es de extrañar que en este mundo llegue casi al punto de que la destrucción total, enfrentándose a la guerra, rumores de guerra, hambrunas, enfermedades, terremotos y mucho más en Mateo 24 del 6 al 7. Pero en este momento más oscuro de estos eventos aterrorizará, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentará toda la tribu de la tierra, y verá el Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 30 y 31. Administración junta a la ley de Dios. Una vez que Cristo haya puesto sus pies en la tierra, todo va a comenzar a cambiar. Él va a establecer su mandamiento como Rey de Reyes, Señor de Señores. Apocalipsis 19, 16. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 89, 14. Por fin la paz será la norma de día, una paz que será el resultado de del justa administración de la ley. En ese día los maestros de la ley de Dios ya no serán manejados, y la persona entonces sus oídos
oirán, y la espada y la palabra que diga, este es el camino, anda por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torciáis a la mano izquierda. Isaías 30:21. Aquello que enseña la ley de Dios será visible, honrando y escuchando la ley de Dios. Será administrada de manera amorosa y cuidadosa para que los beneficios de todo, desde Jesucristo, Jerusalén, esos maestros lleven la ley a todas las naciones. Hoy más que nunca necesitamos orar fervientemente y pedir a Cristo que ordene nuestra vida y que venga a nuestro reino. Pues de verdad que nosotros estamos viviendo en los tiempos finales, pero también queremos deshacer la ley y queremos adoptar que vivimos bajo gracia, porque vivimos bajo gracia, no hay que ayunar, no hay que orar, no hay que salir a predicar, porque ya yo estoy salvo por fe y porque vivo bajo gracia. No crea eso, simplemente las leyes que quedan fuera son las leyes carnales, las leyes del hombre, porque las leyes de Dios no quedan fuera de esa escritura. Hay que saber comprender la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no da error. Muchos quieren justificarse para seguir viviendo en pecado. Ponen la Biblia a su manera para seguir pecando. Señores, hay que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Hasta aquí mi parte. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde.